saludamos con todo nuestro corazón y con toda la bendición de nuestro Dios para todos ustedes, a donde quiera se encuentren, como televidentes, como seguidores de este ministerio. Hermanos y hermanas, de verdad les deseamos que tengan un hermoso día, que les vaya bien en todo, que tengan éxito en lo que se propongan, pero que lo que se propongan siempre esté bajo la voluntad de Dios. Amén. Este día el Señor nos ha dado el privilegio de poder contemplar un nuevo día, de tener, hermanos, las facultades intactas, y qué mejor manera de ponerlas al servicio del Señor que estudiando su palabra. Así que el estudio de la lección de la escuela sabática es el que traemos para todos hoy, y sean bienvenidos y bienvenidas a él. Mi hermano Javier Saltos está aquí nuevamente conmigo. Bienvenido. Pastor, buenos días. Gracias por la invitación. Para mí es un privilegio estar aquí nuevamente con ustedes, como ya lo he dicho. Gracias a ustedes también por acompañarnos, y un saludo a la distancia, y que Dios siempre los bendiga. Amén. Muy bien, hermanos y hermanas, vamos, ¿qué les parece a la oración? Porque el Señor es el único que nos puede guiar para hacer este estudio. No sin antes, se me estaba olvidando decirles que se está acercando el 8, hermanos, el 8 de enero. En otras palabras, será el domingo que viene, el domingo próximo, el día que hemos designado para limpiar el edificio del Centro de Estilo de Vida, que ya por la gracia de Dios está listo para usarse. Queremos pedir que hermanas y hermanos lleguen con implementos de limpieza para poder dejar ese edificio bonito, presentable, que no tenga nada de polvo, que no tenga nada de manchas por ahí, porque después que se termina un trabajo, pues muchas cosas ahí quedan para limpiar, ventanas, a dejarlo, hermanos, listo para que el siguiente viernes, que comienza prácticamente el tratamiento para el grupo que está ya anotado, pues ellos vengan y entonces puedan encontrar ese lugar presentable. Recuerden, es el ministerio médico misionero gratuito que el Señor hace a través de este ministerio ahí en Shepherd, Texas. Así que, repito, será el domingo 8, desde las 9 de la mañana en adelante, que esperamos voluntarios, voluntarias que lleguen para poner bonito ese lugar y así esté listo para usarse. De paso, muchas gracias porque nos ayudaron para construirlo, y ahora ayúdenos para mantenerlo y también para hacer el ministerio, pues atender las personas gratuitas por 15, 17 días involucra un gran gasto, pero todo Dios lo da a través de sus hijos e hijas. Nosotros ahí recibimos pacientes que algunos no tienen recursos para ir a internarse a un lugar para que les atiendan con las 8 leyes de la salud, y por la gracia de Dios pues les atendemos gratuitamente. Otros pueden y dan una donación, y es más, algunos que ni pueden, pero todavía yo no sé cómo, pero a alguien quizás les da y dan una donación, y eso ya viene del Señor, porque nosotros no ponemos como requisito que tengan que pagar. No es que sea malo cobrar, y yo no estoy diciendo esto para que los otros ministerios se vean mal porque cobran. No, hermanos, tan válido es cobrar como también válido es no cobrar. Y en el caso de nosotros, pues hemos escogido no cobrar ese tratamiento. Nuestro ministerio ya tenía una librería donde venden productos naturales, donde venden libros de salud, y eso, pues eso sí, si alguien compra de eso, eso siempre se ha vendido, porque pues es inversión que el ministerio hace, y de ahí saca un poquito para pues también seguir, ¿verdad?, pagando estos medios de comunicación. Y si se encuentran que en la librería hay libros de salud, hay suplementos naturales, y alguien compra eso, es una cosa que ya estaba. Pero lo que es el tratamiento, el que llega el paciente, se le hospeda, se le tiene allí, se le alimenta y se le hacen los tratamientos naturales, eso, hermanos, es gratuito. Y por la gracia de Dios, aunque involucra un gran gasto hacerlo, miren, lo hemos hecho gratis porque el Señor ha provisto.
y le agradecemos porque con las donaciones especiales, hermano, usted hizo posible que se construyera el edificio. Yo quiero ponerle ahí en la pantalla cómo está quedando. Ya, como digo, ya solamente es de limpiarlo porque ya casi está terminado. Yo creo que ya para este domingo cualquier detalle que hubiera ya está finalizado y entonces solo es para ponerlo bonito. Si usted quiere unirse a nosotros para ayudarnos, para seguirnos ayudando, porque esto no acaba, ya le he dicho todo lo que viene por delante, ahí está en la pantalla las maneras de cómo hacerlo, no se las voy a repetir, pero le doy el número de teléfono para que se comunique con este servidor, 214-881-4029 o WhatsApp más 1-214-881-4029. Ayúdenos a hacer realidad el sueño, que es convertir esto en una escuela misionera, porque no solamente queremos hacer obra médica misionera, queremos también hacer educación, agricultura. Por eso es que tenemos un terreno ahí cerquita de Shepherd que lo hemos agarrado para desarrollar ahí todo lo que tenga que ver con un centro de avanzada. En la medida, hermanos, en que Dios envíe los recursos, se va a ir haciendo esto. Y yo estoy seguro que Dios los va a enviar, porque hasta aquí Él no nos ha dejado. Amén. Así que muchas gracias por unirse a nosotros y trate de venir el domingo a ayudarnos a limpiar. Ahora sí, vamos a orar. Voy a pedir a mi hermano Javier que haga la oración. Amén. Padre Celestial, amén. Querido Dios, nuevamente estamos agradecidos por la oportunidad de despertar con vida, con salud, Señor. Gracias porque usted es bueno con nosotros y su misericordia nos alcanza todos los días. Querido Dios, hasta ahora queremos pedir que usted nos acompañe en el estudio de su palabra, que a través de su Espíritu Santo usted nos capacite y que Él enseñe también a nuestros hermanos que nos están viendo, que ellos también puedan ser imbuidos de su Espíritu Santo para entender su palabra y así juntos poder ir preparándonos para el encuentro con usted. Bendíganos en esta hora, se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este día vamos a estudiar cómo se deben recibir los escritos de la inspiración divina que están aquí en la Santa Biblia. ¿Qué debemos comprender, hermano Javier, cuando Dios habla a través de sus profetas? Bien, el libro de Jeremías, el capítulo 1, los versículos del 4 al 9, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Aquí está hablando Jeremías y dice así. Vino pues la palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que salieses de la matriz te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano, y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Hermanos, aquí vemos con el profeta Jeremías, ¿verdad? Se sentía quizás, hermanos, indigno de llevar la palabra de Dios. Pero la pregunta nos hacía y nos dice, ¿qué debemos comprender cuando Dios habla a través de los profetas? Lo que debemos comprender es que Dios es quien está hablando a través de la persona que Él escogió. Que Dios, hermanos, nos está comunicando algo que es importante para nuestra vida y que tenemos que, hermanos, recibirlo porque viene de parte de Dios. Sí, efectivamente, pues dice el texto, vino pues palabra de Jehová a mí. En otras palabras, no era Jeremías hablando. Así es. Era Dios hablando a través de Jeremías. Era Dios quien venía con el mensaje para su profeta y darlo así al pueblo. Jeremías se presentó, hermanos, ante el pueblo con las credenciales divinas. Amén. Se presentó como un vocero de Dios, como alguien que el Señor inclusive lo había escogido desde el vientre de su madre para ese ministerio. Miren ustedes. ¿Y qué dice el apóstol Pablo en cuanto a esto? Bien, en 1 Tesalonicenses capítulo 2, el versículo 13, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente. Por lo cual nosotros también sin cesar damos gracias a Dios, porque cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no con palabra de hombres, sino como es en verdad la palabra de Dios, la cual también obra
eficazmente en vosotros lo que creéis. Pablo nuevamente lo reafirma y lo dice que a los tesalonicenses, que la palabra que ellos les llevaron a ellos no era palabra de ellos, sino palabra de Jehová, que ellos recibieron. Es por eso que nosotros aquí en este ministerio, casi si ustedes se fijan, no hablamos nosotros. Así es. Si ustedes ven al hermano Javier cuando predica y ven a este servidor cuando predica, es poco lo que nosotros le ponemos. Casi dejamos que sea Dios y el espíritu de profecía que hablen. Nosotros le agregamos poco de nuestro comentario. Porque, hermanos, la palabra de Dios es la que debe sonar, es la que debe de prevalecer. A veces las personas como que no están dadas a esto, les gusta mucho que ver las habilidades de la oratoria en el predicador, ver cuánto maneja de conocimiento en su mente, con qué elocuencia lo transmite, y a veces están detrás del que habla bonito, del que tiene mejor oratoria, del que hace alarde de su conocimiento, y por ahí andan siguiendo hombres que les deslumbran con esos dotes. Pero es interesante, hermanos, como Pablo dice, y a mí me llama la atención esto, lo volvemos a leer. Dice, también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra de Dios. Y si ustedes ven a Timoteo, ¿qué le decía? Te insto que prediques la palabra. Así que, hermanos, cuando nosotros recibamos un mensaje, si está basado de la palabra, si está extraído de la palabra y del don de profecía, como nosotros predicamos, usted, hermano, hermana, recíbalo como palabra de Dios. Amén. Así se deben recibir los escritos de la inspiración divina, como palabra de Jehová. Amén. Y el don de profecía, con 2 citas que vienen a continuación, todavía lo va a reforzar. Tú te lees la primera y su servidor la segunda. Palabras de vida del Gran Maestro, la página 39. Cristo enseñó a sus discípulos que ellos habían de abrir su mente a la instrucción y habían de estar listos para creer. Pronunció una bendición sobre ellos porque vieron y oyeron con ojos y oídos creyentes. Solo es un verdadero estudiante el que recibe las Escrituras como la voz de Dios que le habla. Tiembla ante su palabra porque para él es una viviente realidad. Hermanos, es interesante que la sierva dice que los discípulos, ¿verdad? Cristo enseñó a sus discípulos de que ellos habían de abrir sus mentes a la instrucción y habían de estar listos para creer. Hermanos, eso es lo que nosotros necesitamos muchas veces. Ser mentes abiertas a la palabra de Dios y estar listos para creer todo lo que Dios nos va a decir a través de su palabra. Porque ella dice, solo es un verdadero estudiante el que recibe las Escrituras como la voz de Dios que habla. Si usted cree que este libro es la voz de Dios quien está hablando, usted va a ver maravillas en su vida. Pero si usted no lo cree, pues usted lamentablemente muchas veces va a ser, como dice Santiago, como las ondas del mar, que va de aquí para allá. Sigue diciendo, ahora, Mensajes Selectos, tomo 1, página 28. La Biblia nos muestra a Dios como autor de ella, y sin embargo, fue escrita por manos humanas, y la diversidad de estilo de sus diferentes libros muestra la individualidad de cada uno de sus escritores. Las verdades reveladas son todas inspiradas por Dios, según dice 2 Timoteo 3:16, y con todo esto están expresadas en palabras humanas. Y es que el Ser Supremo e Infinito iluminó con su espíritu la inteligencia y el corazón de sus siervos. Les daba sueños y visiones y les mostraba símbolos y figuras. Y aquellos a quienes la verdad fuera así revelada, revestían el pensamiento divino con palabras humanas. Pero ven ustedes cómo se muestra a Dios en esta declaración como el autor de las Escrituras, aunque haya sido escrita, dice, por manos humanas, expresadas incluso en palabras humanas. Hermanos, así llegaron las verdades reveladas de nuestro Dios. Así que usted tenga esa
confianza y certeza de recibir de las Escrituras todo lo que los profetas escribieron como algo que viene de parte de Dios. Y a menudo, ¿qué revela Dios a través de sus profetas para ayudarnos a comprender la naturaleza omnisciente y eterna de la divinidad? Bien, Amós, el profeta Amós, en el capítulo 3, versículo 7, la palabra de Dios nos dice ahí, un versículo muy conocido por cada uno de nosotros, y dice: porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Hermanos, la pregunta es, ¿qué revela Dios a través de sus profetas para ayudarnos a comprender la naturaleza omnisciente de Dios? Hermanos, la palabra omnisciente quiere decir que conoce todas las cosas, ¿verdad? Y entonces, hermanos, aquí el Señor dice que Él no va a hacer nada sin que antes lo revele a sus siervos, los profetas. Dios, hermanos, siempre va a darnos lo que necesitamos comprender para estar siempre atentos, siempre vigilantes, pero muchas veces nosotros no lo vemos así. ¿Por qué? Porque no estudiamos la palabra de Dios. Me gustaría, pastor, leer una cita del Conflicto de los Siglos, la página 652. Dice la sierva ahí: la misericordia de Dios se manifiesta en que no trae sus castigos sobre los hombres sin que primero los amoneste por medio de sus profetas. Predice el mal que vendrá, pero con la esperanza de no verse forzado a infligir el castigo. Antes de que el Señor azotara a Egipto, por ejemplo, con sus plagas, amonestó a Faraón mediante Moisés. Antes de los que los romanos destruyesen a Jerusalén, Jesús predijo la destrucción de la ciudad. Así también en nuestros días, antes de la destrucción de este mundo, a causa de la segunda venida de Cristo, Dios nos ha instruido ampliamente por medio de las profecías de su palabra. Hermanos, Dios no quiere verse obligado a infligir muchas veces lo que le espera a los desobedientes. Por eso Él muchas veces nos manda a través de sus profetas lo que pasará a futuro. Así es, y esto lo respalda Isaías 46, versículos 9 y 10. Dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y no hay nada semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Así entonces viene este profeta Isaías a decirnos que Dios revela, hermanos, tanto el futuro, el pasado, como también el presente, podríamos agregarle, y que el Señor lo sabe todo. Él, miren ustedes cómo es presentado acá, como alguien que revela lo porvenir, desde el principio y desde la antigüedad. Aún dice lo que no era hecho. Hermanos y hermanas, Dios es el Dios del pasado, del presente, del futuro. Amén. Y no hay que olvidarnos de Él nunca. Como dijo la mensajera del Señor, no hay que temer al futuro, a menos que olvidemos la forma como Dios nos ha conducido en el pasado. Amén. Porque cuando usted se acuerda del pasado, desde los tiempos antiguos, usted encuentra que allí ha estado Dios. Amén. Que allí el Señor ha puesto su mano, que allí el Señor se ha manifestado en su vida, que allí el Señor es el que le ha librado. Y entonces usted recobra confianza y dice: Él mismo que me libró en el pasado, me va a librar de esta que estoy pasando y también de eso que dice que viene. Amén. Hermanos, no hay que tener temor a nada en la medida en que la palabra de Dios la recibimos de esta manera. Amén. Y el don de profecía, con 2 citas, nos va todavía a respaldar este punto. Léete la primera, por favor. Sí. La historia y la profecía atestiguan que el Dios de toda la tierra revela secretos a través de sus portaluces elegidos para el mundo. Un mundo escéptico que habla y escribe sobre la educación superior y está parloteando de cosas que no entiende. No ve que la verdadera educación superior comprende un conocimiento más perfecto de Dios y de Jesucristo, a quien Él ha enviado. Son pocos los que comprenden que toda verdadera ciencia humana proviene del Dios de la ciencia y que Dios demuestra al mundo que es Rey por sobre todo, hermanos. Aquí vemos claramente lo que la sierva dice, ¿no?
que la historia y la profecía atestiguan que el Dios de la tierra revela los secretos. ¿Cuántas personas hoy en día están estudiando aquello que no entienden? ¿Cuántas personas hoy en día están buscando, hermanos, cosas que muchas veces no han sido reveladas? Pero hermano, dice aquí la sierva que Dios es el que conoce el futuro. Que dice que veamos, dice que la verdadera educación superior consiste o comprende de un conocimiento más perfecto de Dios y de Jesucristo a quien Él ha enviado. Lo revelado nos pertenece a nosotros y lo que es secreto, pues Dios le pertenece a Dios. Sigue diciendo el don de profecía. En los anales de la historia humana, el desarrollo de las naciones, el nacimiento y la caída de los imperios parecen depender de la voluntad y las proezas de los hombres. Y en cierta medida, los acontecimientos se dirían determinados por el poder, la ambición y los caprichos de ellos. Pero en la palabra de Dios se descorre el velo y encima, detrás y a través de todo el juego y contrajuego de los humanos intereses, poder y pasiones, contemplamos a los agentes del que es todo misericordioso, que cumplen silenciosa y pacientemente los designios y la voluntad de Él. Amén. Profetas y Reyes, páginas 365 a la 366. De manera, hermanos y hermanas, que nosotros recibamos los escritos de la inspiración divina con mucha confianza, con mucha seguridad, porque en ellas nosotros vemos al Dios que tiene las riendas en su mano. Amén. El Dios que tiene la historia bajo su control, el Dios que inclusive lo que vemos que en el mundo sucede, lo permite con algún propósito. Es interesante cómo dice que las naciones, estas dice, han surgido, inclusive los imperios han aparecido y pareciera, dice, pareciera como que han dependido de los emperadores o de los gobiernos de turno y como que estuvieran los acontecimientos determinados por el poder de esos emperadores, por la ambición de ellos. Sin embargo, dice, haya estado en alguna forma Dios dejando que las cosas pasen como tienen que pasar para que se cumplan sus propósitos. Amén. Aquí en este país, políticamente hablando, con algunas cosas que han ocurrido a nivel político, pues creo que la gran mayoría pensó de que en estas elecciones que recién pasaron iba a haber un cambio de destino, digamos, político, porque el gobierno de turno había hecho algunas cosas que no habían agradado en cierta manera. Pero miren ustedes la sorpresa, que aunque habían habido cosas que no habían agradado, de todas maneras ha habido en los resultados algo que va contra la lógica de muchos. Y uno dice, es interesante, cuando tú sabes que el liberalismo, con todo lo que existe hoy en día, es promovido por este gobierno, uno dice, ¿a dónde vamos a ir a parar? Pero hermanos, ¿por qué Dios lo permite? ¿Por qué Dios deja que esto ahí vaya llevándose así? Muchos están preocupados y muchos dicen, ¿qué tipo de leyes van a venir de ahora en adelante? Cuando los que gobiernan esta nación, pues tienen la tendencia a ser muy liberales. Y muchos dicen, ¿a dónde vamos a ir a parar? En el aspecto moral. Y uno dice, Dios, ¿qué pasó? ¿Por qué permitiste eso? Pero hermanos, aquí el don profético dice que aunque pareciera, dice, el capricho de los hombres y las ambiciones de ellos, que son las que está llevando este curso de la historia como va, de todas maneras, dice, Dios detrás del telón está en cierta forma permitiendo las cosas para que se cumpla, hermanos, la profecía, para que se cumpla los propósitos. ¿Acaso no dijo Jesús que cuando Él venga el mundo iba a estar como Sodoma y Gomorra? Bueno, para que esté como Sodoma y Gomorra, en alguna manera los gobiernos tienen que dictar leyes que vayan como aceptando
la condición moral de Sodoma y Gomorra, y ustedes lo han visto. Y uno ve que para que este mundo esté como Sodoma y Gomorra, cada vez a nivel político, las leyes están protegiendo ese estilo de vida de Sodoma y Gomorra. Entonces uno dice, tiene que irse el mundo poniendo de tal manera que se cumpla la palabra de Jesús, para que justifique, hermanos, que esa palabra es veraz, es cierta. Y uno dice la verdad, necesitamos que Cristo venga, porque esto está corrompido cada día. Y entonces el Señor está, hermanos, en cierta manera permitiendo los eventos, permitiendo los acontecimientos. Y aunque uno diga, ¿cómo puede ser? ¿Por qué la gente todavía volvió a permitir que tal o cual gobierno en este país quedara, o tal o cual partido gobernara? ¿Por qué? Hermanos, Dios sabe por qué. Es más, lo que se está promoviendo hoy a nivel de clima, a nivel del clima, todos estos movimientos que se arman allí y que están planificando con esto del cambio climático, el Señor está permitiendo, hermanos. No es que Él avale, no es que Él esté de acuerdo con lo que los hombres hacen, pero el Señor les permite que vayan avanzando para que llegue a ese punto de poner la ley dominical. Es que las profecías se tienen que cumplir. Entonces, aunque uno no quiera que las cosas pasen, en cierta manera tienen que pasar. Pero uno tiene que ver ahí cómo el cumplimiento de la palabra profética, hermanos, está justo como el Señor lo había dicho. Así que en la palabra de Dios se descorre el velo, encima, detrás y a través de todo el juego contra juego de los humanos intereses. Ahí los agentes, dice el que es todo misericordioso, van cumpliendo silenciosa y pacientemente los designios y la voluntad de Él. Finalmente, las cosas, hermanos, van a encauzarse como Dios lo permita. Amén. Para que se establezca finalmente, hermanos, su reino aquí en la tierra. Tiene que mirarse que este conflicto del mal realmente necesita acabarse, y solo Dios lo va a acabar cuando Él termine su juicio investigador, cierre la gracia para toda la humanidad y las plagas caigan. Entonces, hermanos, se acabará el mal y reinará solo el bien. Amén. Recibamos los escritos de la inspiración divina de esa manera, con confianza. Oremos hoy para que nos interesemos más en estudiar las Escrituras. ¿Qué les parece? Y recibir la palabra con esa seguridad de que es de Dios. Amén. Oremos. Padre nuestro que está en el cielo, ahora nosotros hemos visto que debemos recibir los escritos inspirados como viniendo de ti, pues los profetas dijeron, vino a mí palabra de Jehová. Hoy nosotros hemos visto que esta palabra ha llegado de tal manera que son cosas reveladas. Amén. Que tú manifestaste a los profetas. Cosas inclusive que van a venir para el futuro y que han sido predichas de antemano por ti. De manera, Señor, que lo que ha ocurrido en el pasado está ocurriendo ahora y va a ocurrir. Está bajo tu control. Amén. Y aunque no estés aprobando ni estés de acuerdo con las cosas que se hacen, en cierta manera tú has permitido que sucedan para que se cumplan tus propósitos. Amén. Señor, a veces no se entiende completamente algunas cosas, pero lo importante es que lo que ha sido revelado debemos recibirlo como revelación tuya, y lo que no, simplemente te lo dejemos a ti. Amén. Porque las cosas reveladas pertenecen a nosotros y las que no, pues te pertenecen a ti. Gracias porque a los profetas les revelaste lo que hoy tenemos como palabra. Amén. Ayúdanos, Señor, a vivir confiando siempre en tu palabra y estudiándola. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.